Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Disculpen la molestia, o sea, el tiempo, ¿verdad? Está medio fallando un poquito el internet, pero gracias a Dios estamos aquí. Disculpen la tardanza. Estamos dándole gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial, que en esta hermosa mañana su santo y bendito Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Su palabra nos guíe a esa plena convicción de entregar nuestras vidas, de realmente someternos a la voluntad de Dios. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en su gran amor, en su gran paciencia, en su infinita misericordia, Dios nos ayude siempre, queridos hermanos, a encontrar el camino de su preciosa voluntad, el camino, queridos hermanos, del encontrarnos un día con nuestro Señor Jesucristo y poder encontrar la maravilla, queridos hermanos, de su amor, de su paciencia, de su fidelidad. Encontrar en Cristo, queridos hermanos, nuestra vida, porque de eso se trata este precioso evangelio. Este evangelio, queridos hermanos, que nos impulsa siempre a parecernos a Cristo. Este evangelio que nos impulsa siempre a parecernos cada día más a Él, a comportarnos como Él, porque eso es el evangelio, hermano. Una vida en el Espíritu de Dios, una vida que realmente nos proyecta hacia una verdad, nos proyecta, queridos hermanos, a alcanzar en Cristo Jesús, queridos hermanos, un propósito. Y nuestro propósito es parecernos cada día más a Cristo. Nuestro propósito es cada día, queridos hermanos, llegar a alcanzar, queridos hermanos, la meta que es estar en Cristo Jesús. Nuestro propósito es, queridos hermanos, alcanzar siempre en Cristo cada palabra, cada bendición, alcanzarla siempre en nuestro Señor. Hoy quiero hablarles algo que el Señor puso en mi corazón. En este camino, todos los días, queridos hermanos, nosotros tenemos que vivir una vida en Cristo Jesús. Una vida que nos proyecte siempre a vivir siempre bajo los propósitos divinos, bajo el mandamiento de Dios, y cada día tenemos que nosotros que alcanzarla. Y damos gracias a nuestro Dios por eso. Dicen, en este mundo, cuando Cristo había de venir en este mundo, se encontró, queridos hermanos, con ciertas oposiciones dentro de este camino. Este camino de nuestro Señor Jesucristo, este propósito de nuestro Dios cada día, queridos hermanos, es alcanzar siempre y entender su bendito evangelio. Hoy la gente busca una iglesia. Hoy la gente busca, queridos hermanos, un lugar donde poder sentirse bien, donde poder recibir una palabra, queridos hermanos, que al hombre lo proyecte hacia una vida estable. Esto es algo que, una de las cosas que va a traer el anticristo, queridos hermanos, es una estabilidad emocional en la vida de mucha gente. Y que lo va a hacer creer que vive una espiritualidad, queridos hermanos, basada en metas propias, basadas, queridos hermanos, en lograr cosas en su vida. Pero nunca los va a someter, queridos hermanos, a un trabajo profundo, a una restauración, a una
a una vida, queridos hermanos, que realmente los proyecte hacia la santidad. En este camino, el propósito de nuestro Dios, queridos hermanos, es realmente echarle ganas. Es realmente echarle ganas. Este evangelio no se trata de cuánto se predica. Este evangelio no se trata, hermano, la iglesia más grande, la alabanza más grande. No se trata de esto. Se trata, queridos hermanos, de vivir realmente bajo los propósitos de Dios, bajo los propósitos divinos. Se trata, queridos hermanos, de vivir realmente bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dice que estas palabras, mi Señor Jesús, un día, después de estar haciendo milagros, señales, prodigios, milagros en la vida de los hombres, hermano, los hombres en este tiempo muchos le darán la espalda a nuestro Señor Jesucristo, le darán la espalda a la palabra. Es importante entender que dice en este pasaje que mi Señor Jesús, siempre le dijeron ellos no buscaban, queridos hermanos, hay gente que no busca la vida eterna, sino busca la satisfacción personal en su vida real. Un día mi Señor Jesucristo se toma, yo esta palabra, hermano, lo que le predicamos es que el regreso de las multitudes, al paganismo. Estamos viviendo tiempos de gran confusión y engaño al pueblo del Señor, hermano. Por hombres que lideran una iglesia, por cristianos que un día en Dios eran usados y poco a poco dejaron su vida espiritual, poco a poco dejaron su relación para con Dios y dejaron a un lado el gobierno de Cristo, hermano, porque el propósito del anticristo es dejar a un lado el gobierno de Cristo y establecer el gobierno del anticristo. Sin querer, mucha gente está estableciendo el gobierno del anticristo, queridos hermanos, ¿cómo decirle? Y están estableciendo su propia justicia, su propio gobierno delante de Dios. Están dejando afuera los mandamientos profundos del bendito y precioso evangelio. Hay cosas que hay que entender que en este camino no todos tienen un llamado. Unos tienen llamados al oír, estar sentados, y otros tienen llamado de servir al Señor. Pero el espíritu del anticristo, hermano, el espíritu que hoy opera en estos tiempos, lo que se va a promover, queridos hermanos, va a ser mucho el divorcio. Viene a promover, queridos hermanos, de que hoy el pueblo de Dios no solamente haga muchos divorcios, sino que además de eso, la iglesia de Cristo también se divorcia del Hijo, de su amado. El deseo profundo del anticristo, queridos hermanos, es llegar y sentarse, como dicen Tesalonicenses, llegar a sentarse, queridos hermanos, ante el trono de Dios, tomar el lugar de Dios. Y esto lo hace no solamente él cree que es el dueño del mundo, por eso la palabra Baal y Acera. Baal es el gobierno mundial, la política, y Acera, queridos hermanos, representa la religión mundial. De tal manera que buscan que la iglesia de Cristo se divorcie y se convierta también en ellos. El mundo odia la santidad, el mundo odia la consagración, el mundo odia todo aquel que se acerque a Cristo, todo aquel que busque parecerse a Cristo. El mundo odia, queridos hermanos, tanto el mundo espiritual como el mundo terreno. Odia, queridos hermanos, aquellos que vivían o están dentro de la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios no es asistir a una iglesia,
No es sentarse, no es cantar ni danzar, sino cuánto tiempo pasa, tienes relación con el Espíritu Santo en lo íntimo. Ahí está el verdadero matrimonio, ahí está la verdadera unidad. Dentro de lo íntimo, dentro de la delicia de la palabra. Por eso muchos van a engañarse y van a hacer, y es imposible que lo prediquen, hermano. Por eso, escuchar a gente que predica la palabra, que predique, queridos hermanos, sobre el orden. Predican todos menos orden. Predican todo menos obediencia. Predican todo menos santidad. Predican todo menos temor. Predican todo menos servicio. Predican todo, pero no predican, queridos hermanos, el testimonio. Algo que predicábamos entre los hermanos, que la importancia que en este tiempo mucha oveja, mucho pueblo le pide a sus pastores o a su pastor, le pide el testimonio. Como si Dios no mandara que ellos también dieran testimonio. En la casa te van a exigir, el que está buscando a Dios te van a exigir, dame el testimonio, dame el ejemplo, y si no cambio. Esto no es así. Todos estamos llamados a poner nuestro testimonio, y no por agradar a los hombres, sino por agradar a Dios. Pero cuando el hombre te pide que los agrades a ellos conforme a lo que ellos quieren que le demos a ellos, está mal ese evangelio, esa forma de agradar a Dios está muy mal. Pero vemos, queridos hermanos, que la iglesia hoy, en los días de mi Señor Jesucristo, dicen en el libro de Juan 6, versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero cuando entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Este es el profeta que había de venir al mundo. Jesús vino, queridos hermanos, con el propósito de salvarlos, con el propósito de hacer que ellos entendieran, queridos hermanos, cómo deben de ponerse, la importancia de poner por obra los mandamientos. La importancia, queridos hermanos, realmente de guardar los mandamientos, no de ir a la iglesia, no de cantar, no de danzar. Eso no hace cristiano a nadie, eso no hace espiritual a nadie. Cristo cuando venga, créame hermano, créame, y estoy 100% seguro, 100% seguro, que Jesús no nos va a llevar. Créame que el arrebatamiento de la iglesia, esa iglesia santa, no es porque dancen, no es porque canten, no es porque profeticen, no es porque prediquen, no es porque hagan algo bien. No, hermano, sino porque realmente hayan puesto por obra su palabra. Que haya temor, haya amor, haya delicia en lo íntimo. Así que nadie puede jactarse de eso, no importa donde quiera que esté. Jesús va a agarrar a los que ponen por obra su palabra, a los que prediquen de santidad, los que viven apartándose para el Señor, los que reconozcan sus errores, queridos hermanos, y realmente caminan hacia adelante. Así que no importa dónde estén, no importa qué tan famoso sea el lugar, no importa qué tan famoso sea el predicador, no importa qué tan bonita esté la iglesia, no importa. Eso no es esencial para el evangelio. No es esencial, porque hay mucho menosprecio. Mucho menosprecio. Sin embargo, queridos hermanos, en el tiempo final va a haber el regreso de las multitudes. Estas multitudes, a quienes querían serlo rey, ellos pensaban que este mi Señor Jesús que venía a este mundo, sin embargo lo tenían como profeta. Por eso hay iglesias que les gusta que les profeticen. ¿Creen que Jesús se dedica a profetizar a la gente? No. Jesús necesita hablarle a la gente. Pronto va a suceder el arrebatamiento. No solamente pronto va a suceder el arrebatamiento, hermanos, sino que pronto, déjame decirle que pronto
O sea, ya estamos en un mundo, estamos en un tiempo donde el engaño, todo se prepara para el 2030, 2029, se preparan muchas cosas importantes en el mover espiritual. Esto de que hayan salido, hermano, hayan querido con el propósito de colonizar, queridos hermanos, la luna, eso es bíblico. Están tratando de escapar, están tratando de salir de esta tierra. Eso no es nada más ir a visitar qué hay, tiene otro propósito. Pero dice que dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y hallándolo al otro lado del mar, dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan y os saciasteis. De cierto os digo. De cierto os digo. Vean lo que dice, hermano. De cierto, dice, a esta multitud que eran los 4,000, los 5,000, no contando mujeres y niños, había un montón de gente, había una multitud. Estos mismos hombres, queridos hermanos, que un día, dice en el versículo 66, mi Señor les dijo: verá, ustedes no creen. Murmuraban de él. Dice que estas multitudes, en el versículo 66, dice entonces Jesús, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no andaban con él. Se volvieron atrás. Dice, porque ellos dijeron palabras duras. Dice en el versículo 69, estas cosas dijo Jesús en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: duras es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús que en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le digo: esto os ofende. Pues si queréis, veréis al Hijo del Hombre subir a donde está primero. Vemos que hay una respuesta de parte de nuestro Señor, pero que ellos, queridos hermanos, al escuchar la respuesta de nuestro Señor, dice que ellos se enojaron y se fueron. Se fueron. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le debían entregar. Y le dijo: por eso os digo que ninguno puede venir a mí si no le fue dado por el Padre. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieres acaso irlos vosotros también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vean lo que dicen. Vean que dicen, queridos hermanos, de que mi Señor Jesús se topó con una multitud que les hacía milagros, que los ayudaba en su vida diaria. Querían hacerlo rey por esa causa. ¿Cuánta gente va a la iglesia porque están siendo proveídas de todo? ¿Cuántos realmente, queridos hermanos, dicen que nadie puede venir a mí, le digo el Señor Jesús? Porque ellos buscaban, queridos hermanos, ellos buscaban sus delicias, sus deleites personales. Buscaban la satisfacción, ellos buscaban un profeta. No buscaban, queridos hermanos, al Salvador, a tener un encuentro con el Salvador. Ellos buscaban, queridos hermanos, buscaban un profeta. La gente está acostumbrada hoy a que vaya alguien y les profeticen. Es interesante que los que profetizan
Ya no profetizan, profetizan mentiras. Y la Escritura dice en Proverbio, hermano, que los que profetizan, los que Dios usa para hablarle a la gente, queridos hermanos, dice en el libro de Proverbios, hermano, dice que es para ordenar a la gente. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Proverbios 29, versículos 10 y 18. Los que profetizaban, los que hablaban de parte de Dios, hermano, descarriaron al pueblo. Descarriaron al pueblo. ¿Cuántos profetizas o profetas que Dios los usaba, vaya la redundancia, para profetizar, para hablar de parte de Dios, descarriaron a la gente? Por eso mucha gente dirá, yo profetizaba, yo ministraba, pero se dedicaron a descarriar a la gente. Vean lo que dice. En lugar de que les profetizaran rectitud, les profetizaran, queridos hermanos, realmente obediencia, temor a Dios, lo único que hicieron es descarriar a la propia iglesia. Eso es terrible. Dios tenga misericordia de la gente que tenían la posición realmente de que cuando Dios usa a alguien, lo usa, queridos hermanos, para ordenar a la gente. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos mucho, quizás, queridos hermanos, en que no nos desconectemos de dar el mensaje realmente, de comprometernos con Dios, con lo que Dios puso en nuestra vida. Pero cuánta gente, yo he visto, hermano, que los que realmente más Dios usaba, a lo que Dios usaba, fueron los que se descarriaron, queridos hermanos, profetizando mentira. No estoy hablando de pecados personales, estamos hablando de una administración. Aconsejaban a otros rebeldía, aconsejaban a otros desobediencia, hermano, y la gente les creyó porque eran usados. Era un consejo literal. Aquí habían profetas, queridos hermanos, que movían una multitud. Habían pastores, hermanos, que movían una multitud. Movían una multitud, más que a mi Señor Jesucristo. Y Jesús nada más tenía unos 12 discípulos. Quiso ganarse, queridos hermanos, a la multitud. Pero parece ser que habían pastores con mayor presencia, habían apóstoles con mayores presencia, habían profetas con mayores presencia, con mejor palabra que mi Señor Jesucristo. Hermano, hay gente que está equivocada. Hay gente que realmente está haciendo un trabajo excepcionante. No tiene gente, pero no deja de predicar el Evangelio. Hay gente que tienen 2 o 3, pero no dejan de predicar el Evangelio. No dejan de hablar lo correcto. No dejan de hablar lo que, apartando al pueblo de Dios. ¿Usted cree, hermano, que un pastor por tener mucha gente, o por aquel que tienen 2 o 3, va a ser más recompensado que por aquel que tenga 2 o 3? No es así. Sino la que a misma Escritura nos enseña, hermano. ¿Usted cree que viene? Por eso usted va a ver, las iglesias se están llenando. Pero esas iglesias, muchas de ellos no se van a ir. Jesús dijo algo: es que el fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Quiere decir que, hermano, que en este camino, no importa cuánta gente tenga, lo que importa es la fidelidad a la palabra, la fidelidad a Cristo. Digan conmigo, la fidelidad a Cristo. Por eso vemos que esta multitud le dio la espalda a Cristo. En los días de Cristo, las multitudes le dieron la espalda a Jesucristo. Pero en este tiempo las multitudes, esa multitud, queridos hermanos, esa multitud, multitud infiel, regresará hoy.
vamos a ver el aumento de muchas iglesias crecer. Y crecer es tremendamente. Pero son iglesias, queridos hermanos, o hay muchos de ellos que son gente infiel. Porque estos regresan a buscar, queridos hermanos, lo que mi Señor Jesús les negó. Jesús les negó. Les negó. Les negó la satisfacción personal antes que la satisfacción en el Espíritu. Por eso entendí yo claramente, hermano. Mira, usted ve los predicadores que usó mi Señor, nuestro Padre Celestial, desde el día de Noé. ¿Cuántos se salvaron en los días de Noé? Si habían millones de gente. Solo 8. ¿Cuánta gente se salvó en los días de Moisés? Había millones. Pero de la Escritura dice que muchos de ellos, Dios no se agradó de ellos y quedaron tendidos. No entraron. ¿Cuántos siguieron a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Solo 12. Hay uno y uno le salió fallado. ¿Por qué Dios se enojó sobre David, hermano? Porque solamente tenía una ovejita con este de Urías. Porque tenía una ovejita. Hay gente que no va a tener una oveja, 2 ovejas, 3 ovejas. Y la gente dice, es que no creces. Hermano, lo que importa es la fidelidad. ¿Usted cree que la iglesia de Cristo, fíjate, aquí es importante entender de que esta multitud que va a regresar hoy, va a regresar a buscar lo que mi Señor Jesús le negó. Porque cuando mi Señor Jesús estaba, esta multitud dio un paso hacia atrás. Hubieron discípulos que dieron paso hacia atrás. Porque Jesús no les cumplía sus deseos. Porque Jesús no toleró que solo lo buscaban por lo que les daba, no por lo que Él era. Vamos a ver iglesias crecer mucho. Usted ve, hermano, que por eso le decía yo que cuando venga Cristo, ¿usted cree que todo va a ser danza? ¿O lo primero que va a hacer es obediencia? Cristo va a someter a las personas por la obediencia. No que tanto danzaron, no que tanto cantaron, no que tanto participaron, no que tantos años fueron cristianos. Nada de eso, sino lo que Cristo va a pasar, hermano, la prueba realmente va a ser por la obediencia. La gente en este tiempo, esta multitud, no le gustó la rectitud de mi Señor Jesucristo, no les gustó la palabra, se sentían ofendidos, por eso dice que esto les ofende. Oh, se sentían ofendidos. O sea que la predicación, queridos hermanos, ¿por qué se sentían tan ofendidos? Porque hay gente que se ofende con la palabra. Esto los ofende, dice, ¿quién se va a salvar? Eres muy duro. Los mismos discípulos le dijeron a ellos, muchos de sus discípulos dijeron, es dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Nadie se va a hacer salvo. Eres muy duro. A mi Señor Jesús le dijeron que eran muy duros con su predicación, con su mensaje. Mire, ya lo vamos a predicar más adelante. Créame, hermano, créame. Como estamos a pocos años que sucedan cosas extraordinarias. Por eso esas iglesias, mi Señor Jesús dijo, cuando en Mateo 24, cuando le preguntan a los discípulos, mira esos templos. Oh, qué majestuosos están, qué hermosos están, miran cuánta gente hay. Dice que mi Señor Jesús se quedó viendo a esas iglesias. Oh, había mucha multitud. Y dijo, tengo compasión de ellas porque andan como ovejas descarriadas sin pastor. El verdadero pastor no estaba ahí. Tenían su pastor, su apóstol, lo halagaban, lo exaltaban, queridos hermanos. Pero eso no era su pastor. Al verdadero pastor lo habían rechazado. Esta misma iglesia que anda hoy celebrando Semana Santa, es la misma iglesia
en los mismos creyentes que todos los años, o todo un año, toda su vida, se la han pasado desobedeciendo al Señor. Son los mismos que aborrecen a Cristo. Son los mismos que quieren vivir su vida como quieren. Son aquellos que hoy parecen ser santos. Hoy parece que no hicieron nada. Pero el Evangelio no es ese. ¿Por qué el cristiano no habla de pecado? ¿Por qué el cristiano no habla de rectitud? ¿Por qué no habla de dar vuestro testimonio? ¿Por qué no habla de eso, hermano? Porque no le conviene. Por eso Jesús les llamó la atención, y eso fue lo que hizo que estas multitudes se fueran atrás. Quería que Jesús les complaciera en todo, pero que no tocara el tema de la corrección. Y para ellos, que escuchar hablar a mi Señor Jesús era muy ofensivo, les ofendía la palabra. Esa palabra de que todos para mí. Mira, hermano, hoy es el tema, porque déjeme decirle que entre más nos acerquemos al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, más fuerte será el mensaje. Pero también el diablo estará predicando un mensaje muy liviano, predicadores muy livianos, donde no se atreverán a tocar. Por eso quiere usted conocer a su pastor, lo va a conocer en la corrección. Mientras usted le dé comida, mientras le trate bien, mientras no va a haber ningún problema. Pero cuando se trate de corregirle, van a ver si le va a agradar o si le sigue agradando a su pastor. Porque a mi Señor Jesús, en el momento que los corregía, ya no lo querían. Ya no lo querían, le dieron la espalda. Por eso la multitud regresa hoy, porque se encontraron con profetas, se encontraron con predicadores, se encontraron con apóstoles, se encontraron con ministerios complacientes a ellos. Complacientes. Cosas que un día mi Señor Jesús se los negó. Hoy ellos se los están dando todo. Primera de Corintios 6, versículo 7 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es que los que no aplican la justicia, que no aplican la verdad, lo que realmente está pasando. ¿Saben por qué están pasando hoy un evangelio tan acomodado, tan sensible? Porque no se han dado cuenta que Cristo pronto viene. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aunque serán salvos, no serán santos. No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son ilícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y las viandas para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Las viandas, los deleites de una iglesia, lo que realmente el hombre dice, Dios no está en contra, hermano, de celebraciones entre hermanos, de celebraciones, de reunirse. Pero acá dice, hermanos, pero tanto del uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el cuerpo para el Señor. Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará en su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que si el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Quitaré los miembros, quitaré a los santos para unirlos a una ramera. No, de ningún modo. Por eso la iglesia santa son aquellos que dicen, esto no es correcto, esto no es correcto, esto no es correcto, esto no es correcto, esto no es correcto.
siempre están evitando, queridos hermanos, que se introduzca en su vida el desorden. ¿Creen que Cristo va a permitir que los santos hermanos, que la iglesia santa, no la iglesia cristiana que hay en cada esquina, se una a una ramera espiritual? ¿Se una, queridos hermanos, a una guarida de demonios? Que en realidad son aquellos que promueven las fiestas patronales, catolicismo, iglesias evangélicas, hermanos, promoviendo doctrinas erróneas dentro de la iglesia de Cristo. No. ¿Quitaré yo a los santos, dice, y los pondré en la idolatría? ¿Quitaré yo a los santos y los pondré, queridos hermanos, en el destrampe espiritual, en el desorden espiritual? Dijo, no. No. Ramera significa, queridos hermanos, viene la palabra porné, que significa, hermano, una contaminación por el bien de la ganancia. Significa una prostituta. Significa buscando ser liberados de la pasión, buscando ser liberados de la pasión por la palabra, de la pasión por su espíritu, de la pasión, queridos hermanos, por la delicia realmente de andar con el Señor. Ese es el punto. Este es el punto, queridos hermanos, de todo cristiano. No es el punto de una... Mira, si usted presume de una iglesia, que está en una iglesia famosa, que porque hay mucha gente, si usted presume de una iglesia donde su apóstol, su pastor, es el mejor del mundo y qué bonito es, y está equivocado. Si su vida en el Espíritu, cuánto tiempo le dedica a la oración, cuánto tiempo le dedica a la obediencia al Señor. No, esa es la base del Evangelio, hermano. Esa es la base del Evangelio. Si la gente no tiene como base lo demás es religión. Porque por estas cosas va a venir Cristo. Significa prostitución secular. Les gusta involucrarse entonces, queridos hermanos, con el mundo. Les gusta involucrarse. Les gusta involucrarse. Ramera también significa, queridos hermanos, apartarse de Dios y seguir a otros dioses. La palabra ramera también significa prostitución cultural, que introducen diversos cultos paganos. Cultos paganos, en el cual, queridos hermanos, estos cultos paganos tienen que ver, queridos hermanos, con meter todo tipo de festividades. Celebrar Navidad, celebrar, queridos hermanos, Semana Santa, celebrar, queridos hermanos, Día del Amor y la Amistad, Día del Padre, Día de la Madre, porque hay festividades humanas, paganas y mundanas, pero todas ellas introducidas dentro del camino de Dios, dentro del culto de Dios. Acordémonos que el deseo de Satanás, hermano, es reinar, es tomar la autoridad de Cristo dentro de la iglesia. Que sea Él quien mande. Y lo hará a través de mandamientos humanos, mandamientos paganos, a través de mandamientos, queridos hermanos, mundanos. Eso significa ramera. Los uniré para que celebren culto, una celebración secular. Los uniré, queridos hermanos, los santos los uniré para ser liberados de esa pasión. ¿Le haré que celebren cultos paganos, celebraciones? Dijo, no. Este pueblo quería hacer a mi Señor Jesucristo, hermano, esta multitud quería hacer que mi Señor Jesucristo les concediera esto.
Es increíble que la Escritura menciona la prostitución de Israel y de Roma, consideradas como rameras espirituales, los cuales, hermanos, unieron a los demonios. Vemos la introducción de medios de doctrinas de demonios, y lo introdujeron así, espíritus engañadores, contra el bendito evangelio puro y santo, por medio del Espíritu Santo. De manera que empezaron a cambiar gradualmente el mandamiento del Señor por convertir la iglesia santa en una ramera o pagana. Quieren convertir a la iglesia de Cristo en una ramera. Quieren convertir a la iglesia de Cristo en un paganismo. El diablo no tolera lo santo. No tolera la verdad. Por eso yo espero en Dios, ¿verdad, hermano? Que esta multitud, ¿a usted le gusta ir donde hay mucha gente? Bueno, a usted le gusta dar una buena palabra. Ojalá Dios le siga predicando, queridos hermanos, la verdad. Que le siga corrigiendo y que le llame la atención. Que lo sumerja a vivir una vida en el Espíritu y una vida de obediencia. Porque esa es la base del Evangelio. Si quien no viva eso es un cristiano salvo, sí, pero no es un cristiano santo. El mensaje del tiempo final no es entretener a la gente para que no se santifique, para que no se dé cuenta de su vida. Sino la mayor preocupación son aquellos que se van a ir. Nosotros somos predicadores del tiempo final de la iglesia, no de los que se van a quedar a la gran tribulación. No de los que se van a salvar por medio de la gran tribulación. Si a usted le gusta estar en una iglesia, hermano, creyendo que porque son muchos, porque tiene que ser el mejor pastor, va a ser santo sin realmente vivir una vida de rodillas y de obediencia hacia el Señor por medio de la palabra, está equivocado. No importa dónde estén, porque esta multitud que un día mi Señor Jesús les negó, queridos hermanos, que les regó todas esas delicias espirituales, porque ellos no querían una delicia espiritual, ellos querían una delicia terrenal. Todo es bonito. Y empezaron a cambiar los mandamientos de Dios por tener una iglesia, queridos hermanos, una iglesia que más parezca un club social que una iglesia de Cristo. Por eso donde hay paganismo, hay multitud de gentes. Hay multitud de gentes. Por eso cuando vean, dice que estos paganismos, o sea, el regreso de las multitudes es importante para este tiempo. Apocalipsis 17, versículo 11, la bestia que era y no es también el octavo y es de las 7 que va a la perdición. A los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no habían recibido, pero por una hora recibirán autoridad como reyes justamente con la bestia. Estos tienen un propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Y también me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se siente son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y me dijo, y las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Estas son, dice la iglesia, que se siente reina, que se siente no solamente literal hoy en la tierra, la madre de todas las religiones, creen que es el catolicismo, pero también dentro del evangelio, que hermano, dentro del cristianismo, hay iglesias que tomaron esta posición, donde las multitudes, donde cualquiera participa, pero dice las aguas que has visto. Y esta palabra aguas, las aguas, viene de la palabra judatos, que significa como lluvia, significa evangelios. Lo que representan estas aguas que vistes. ¿Ves estas aguas? ¿Ves esta doctrina? ¿Ves esta enseñanza? Todas ellas están siendo utilizadas para el paganismo. ¿Qué estaban haciendo? Le estaban quitando
y le estaban poniendo. Quiere decir que las multitudes vienen a reformar, a querer reformar, a querer cambiar el evangelio. Quieren acomodarla a su gusto. Quieren que se les predique un evangelio, bonita palabra, bonito alimento, pero que no los va a llevar a vivir una vida íntima en Cristo Jesús. Les va a ocultar realmente que Cristo, y así se la van a pasar, y creer que estar en un buen lugar realmente los hace santos. Creen que realmente los hace vivir una vida en compromiso. Y todo lo que no empieza, queridos hermanos, porque el que no está bien en lo íntimo no está bien en nada. El que no empieza su intimidad, el evangelio no empieza en una iglesia. El evangelio empieza en casa, en lo íntimo, en el cuarto de tu habitación. Por eso la gente dice, es que todo lo ve mal, todo, y mejor me voy a una iglesia donde todo esté bien. Y se topa con una multitud, se topa con hombres, hermanos usados, con buena palabra. Pero ellos no cambiaron. Cambiaron de iglesia, pero no cambiaron. Porque dice que eran profetas, eran gente que Dios usaba, como decía nuestro apóstol ayer. Gente que debía de haber hecho gran bendición para su casa. Hermano, empezaron a sacar gente, hablaron mal de la iglesia. Hay gente que habla mal de la iglesia, no se dan cuenta que están tratando de destruir la obra de Dios. Gente que se saca gente de las iglesias y que la desprestigia, por no decir, queridos hermanos, que ellos estaban mal. Hoy están viendo de que se destruye esa iglesia, pero que van en una iglesia donde son prósperas, donde está yendo bien. Al final no es contra nosotros, no es contra las iglesias, sino que es contra Dios. Ellos van a rendir cuenta contra Dios. Por eso, hermano, dice que bien, ¿viste esa agua? ¿Viste ese evangelio? Lo están usando para sus bienes comunes. ¿Ves ese evangelio? Lo están pervirtiendo. ¿Ves ese evangelio? Le están cambiando el significado. Hoy veremos un falso evangelio hacia las multitudes. No hacia el Señor, sino hacia las multitudes. Hoy los pastores siguen a la gente. No, la gente sigue a Cristo. Por eso digo, es el verdadero profeta, el que había de venir. Hay gente que le encanta que les profeticen. Y piensan que, hermano, que la profecía es que les digan cosas de ellos. ¿Sabe usted qué es el gancho en muchas iglesias? Llegar y profetizarle a una persona apenas están llegando. Ese es el gancho. Jesús le negó esto porque tenía otro propósito para ellos. Mira, hermano, que eso es tremendo. Por eso dice que dice que estos falsos profetas les profetizaban, dice que les profetizaban, queridos hermanos, les profetizan mentiras. Les profetizaron engaños a la gente, hermano. ¿Cuál es el engaño? Un verdadero profeta, queridos hermanos, es aquel verdadero, genuino profeta. Es aquel que realmente dice Jeremías 24, versículo 12, si los profetas de Jerusalén han visto torpezas, cometían adulterio y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, porque para que ninguno de ellos se convirtiera de su maldad, me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Ahí en el 30:12 aquí dice Jehová, estoy ahí en contra de los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con lisonjas. Y yo no los envié ni los mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Ninguno
ninguno les hicieron ningún provecho, porque no se arrepintieron. Porque a mí se rebelaron, dice, y no los redimí, ellos hablaron mentiras contra mí. Oh, queridos hermanos. Si vas a una iglesia y te profetizan, y no te profetizan, y no miran tu vida, y no te corrigen las cosas que han hecho mal, es mentira. Hicieron a ram y polo con sus mentiras, con sus lisonjas, hablaron bonito de ellos. Cosas halagañas profetizaban, cosas que halagan, que endulzaban el oído. Pero dice, ustedes no les hablaron, o sea, los fortalecieron cada día más en su maldad. Los hicieron cada día más malos. Esa multitud hoy regresa a ser fortalecidos por ministros. Aunque hayan hecho lo malo, aunque estén haciendo lo malo, no hay corrección, no hay disciplina. Por eso se van a buscar otra iglesia, se están buscando otro lugar. Dice aquí que se regresaron ellos a buscar otro profeta. Porque este profeta que les hablaba, mi Señor Jesucristo, solo les hablaba de su vida. Porque a ellos les encantaba el paganismo, les cantaba los halagos. A la gente que hoy no les gusta la corrección, la disciplina, la verdad, van a salir de las iglesias. Porque Jesús, queridos hermanos, no va a tolerar que aquellos que debían haber bendecido al pueblo, haber ayudado al pueblo, hoy ellos mismos están sacando al pueblo, están sacando a la iglesia, hablando mal de la iglesia. No lo va a tolerar. No lo va a tolerar. Porque son de los que ellos mismos eran profetizas, profetizaban mentiras, hablaban a la gente en secreto. La Escritura dice que hablaban a la gente en secreto. Queridos hermanos, estamos en un tiempo del regreso de las multitudes, donde a Jesús, el gobierno de Cristo, no les interesa. Les interesa ser dirigidos por un hombre famoso, por una iglesia famosa, que los lleve al paganismo, donde todo sea bonito, pero menos vivir una vida de rodillas en Cristo Jesús. Busques una iglesia donde le hagan doblar las rodillas y reconocer sus pecados y sus faltas, sin estarse metiendo con los demás y hacerle daño. Y si Dios lo usa, no lo use para destruir ese lugar, para difamar ese lugar, para difamar a los pastores, difamar, queridos hermanos, los hermanos. Porque donde quiera que vaya, no lo va a cambiar la gente, lo va a cambiar su obediencia y el temor a Dios. No lo va a cambiar un apóstol, lo va a cambiar, queridos hermanos, su dedicación delante de Dios. Así que es tiempo de que usted realmente regrese a Cristo, busque a Cristo por someterse a la autoridad y por hacer las cosas bien. No por quedar bien, no por recibir una lisonja, no porque se hablen bien. Jesús negó, queridos hermanos, negó endulzarles el oído. Negó darles sus gustos, lo negó. Lo negó. Así que hoy Cristo negará endulzarle los oídos, salirse con sus gustos, se los va a negar. Y por eso dice, pues mejor me voy, porque aquí todos están mal. Y no se olvidaron, hermano, que ellos fueron levantados para ser usados para prosperidad de la obra. Pero hoy la están destruyendo. Que Dios te use a ti, queridos hermanos, realmente proponte ser de bendición a la iglesia, no de destrucción.
Y que Dios hable a la gente, verá, donde quieran que esté, Dios te hable y vayamos corrigiendo todo lo que está mal. La multitud busca un profeta que los halague, que les hable mentiras. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo, pero Dios no va a sacar a un pueblo santo, no lo va a sacar porque para que se una a este tipo de actividades, se una a este tipo de formas de ser. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Y hoy es viernes, tenemos culto, queridos hermanos, a partir de las 6 de la tarde. Visítenos aquí en Cerrito Canacín, visítenos. Juntos le haremos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Donde haya verdad, ahí está nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga, visítenos y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, hermanos.